sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. En noviembre de 2022, cuando Taekook rentó una habitación de hotel tras culminar sus actividades personales, los detalles estaban ahí, claros para quienes quisieran ver. No fue un rumor aislado, no fue una suposición sin base. Fue un momento que, con el paso del tiempo, comenzó a encajar perfectamente con los relatos que surgieron después, como las grabaciones de Winter Ahead. Y aún así, cuando subió un video recordando ese evento, algunos comentarios no fueron sobre el peso de lo que se convertía, sino sobre el por qué hablar de algo de hace 2 años parecía importar más la fecha que el contexto, como si el tiempo fuera un argumento válido para desestimar la verdad. Pero incluso cuando traemos algo reciente, como lo sucedido en julio de 2024, cuando Taehyung reveló que Jungkook voló desde Corea a Hawái porque lo extrañaba y lo llamó tan bonito que podría morir, tampoco fue suficiente. No es necesario ser experto para saber que solo vienen y lo comentan, porque temen que siempre festejemos cosas que luego se confirman como una verdad. Y aunque este video pretende, más que nada, hablar sobre las veces en las que Taekook se ha amado pero con miedo y han sido atacados solo por eso, siempre traeré en recuerdo los momentos que más nos hicieron felices, sabiendo que tendré a puro traumado en comentarios. Ya que si hablamos de cómo Taekook siempre busca la manera de hacerlo evidente, pero mantienen ese perfil bajo que solo parece derrumbarse cuando ya no pueden evitarlo. Para el 10 de diciembre de 2020, después de que los chicos grabaron un cover de la canción Santa Claus is Coming to Town para el canal ABC, también grabaron Dynamite Holiday Remix en grupo de 2. Lo interesante de esto es que al principio, cuando estaban comenzando las grabaciones de tal manera, Jungkook parecía más interesado en la persona que estaba del otro lado, y si bien estaba bastante animado grabando para los fans y compartiendo cámara con Jimin, parecía que siempre tendía a mirar hacia su izquierda mientras simulaba que bailaba al ritmo de la canción. Pero lo que más llamó la atención de los fans y la razón por la que sigo creyendo que esto mostró un lado nuevo de necesidad y anhelo, fue porque a pesar de que ambos estaban jugando con la cámara y continuaban cantando, pero en un momento, cuando Jungkook mantenía el selfie stick en sus manos, pensó que sería buena idea girar hacia la dirección en la que había estado viendo desde el principio, solo para enfocar la espalda de Taehyung, quien también se encontraba ocupado en su propia cámara compartida junto a Hobby. Y aunque podrías creer que esto no podría significar gran cosa, la forma en la que su mirada parecía dirigirse hacia él y una sonrisa iluminaba su rostro, solo implicaba que tenía cierta razón para mantener su atención hacia ese otro lugar, ya que sus ojos jamás podrían mentir. Así que cuando Taehyung también pareció pensar en acercarse y enfocar el rostro de Jimin, los gestos tan auténticos de Jungkook y cómo su honestidad se vio reflejada en cómo reaccionó al acercamiento de Taehyung, bastó para que siguiéramos creyendo que su necesidad de cercanía no se podía fingir, puesto que cuando se alejó y Jungkook tuvo más confianza en sí mismo para cantar a todo pulmón y luego dejarle la cámara a Jimin, lo primero que Jimin hizo fue llamarlo con un par de toques. Jungkook pareció seguir moviéndose en su lugar para luego saltar junto a Jimin, antes de hacer algo que pareció querer hacer desde el principio, ya que cuando aprovechó cada oportunidad para fingir bailar en su lugar y luego acercarse rápidamente hacia donde estaba Taehyung, Jimin también tuvo que acercarse, cuando se dio cuenta de que ahora todo el festejo estaba en la cámara de Taehyung, y así todos los miembros se unieron en una misma cámara, a pesar de estar grabando con las suyas propias. Jungkook fue el primero en acercarse, y a diferencia de lo que podrían creer sobre que esto estaba planeado, los demás no parecían tener en mente que al final se acercarían todos juntos para terminar la canción, puesto que a través de la perspectiva de Taehyung, Jungkook se unió a ellos para seguir bailando, y después de darse cuenta de sus intenciones, Jimin también se acercó a ellos como una buena oportunidad para estar todos juntos. Mientras Namjoon y Seokjin tampoco lo tenían planeado, también terminaron en la cámara de Taehyung. Y lo puedes seguir confirmando durante la perspectiva grupal, donde al principio Jungkook dio una vuelta completa mientras los demás seguían en sus propias cámaras, y después terminó por acercarse a la cámara de Taehyung y Hobby, sin mencionar nada más, haciendo que todos los que quedaban fuera se acercaran de igual forma, ya que Jungkook lo había hecho primero, confirmando que Jungkook siempre encontraría la manera de hacerte saber dónde estaba realmente su corazón. Por supuesto, es fundamental reconocer que la conexión entre Taehyung y Jungkook no se limita únicamente a los momentos más visibles o aquellos que han captado nuestra atención en el pasado, y si bien hemos discutido diversas interacciones y situaciones que han dejado huella en nuestra percepción de su relación, hay innumerables ocasiones menos comentadas que también revelan la profundidad de su vínculo. Justo como lo vimos el 13 de diciembre de 2023, cuando se subió al canal de Bangtan TV uno de los videos más tristes y melancólicos por el ingreso de los chicos al servicio militar,
En este video pudimos ver públicamente y ante las cámaras cómo Namjoon y Jungkook se abrazaron para despedirse. Taehyun y Jimin también se abrazaron por última vez dentro de un largo rato. Pero si te preguntas dónde estuvo la despedida de Taehyun y Jungkook, nunca apareció durante este video, y lo mucho que pudimos recibir de una interacción permitida para el contenido oficial fue como apenas alcanzaron a tocarse la espalda mientras llevaban a Taehyun hacia su lugar de destino. Aunque la verdadera despedida siempre fue un día antes de esto, justo el 10 de diciembre de 2023, cuando Taehyun se despidió públicamente de Jungkook con una foto de ellos dos, que subió a sus historias de Instagram, donde además de haberlos visto con el pecho expuesto en una videollamada que aparentemente habían hecho ese día, lo más memorable fue cuando Taehyun le dijo a Jungkook: "Hyun se irá primero, enlístate con seguridad mañana", intuyendo que probablemente no mostrarían la manera en la que sí se despidieron personalmente, y buscaron la manera de hacérnoslo saber por cuenta propia. Y cuando en el episodio 123 de Run BTS, Jungkook prefirió quedar separado para estar cerca de Taehyun, a pesar de tener una silla disponible para poder tomar asiento, como todos los demás miembros que ya estaban preparados para probar la comida de Jeongi. No pareció ser suficiente motivo para que incluso pudiera tomar la silla y hacerse un espacio entre Hobi y Jimin, ya que era el lugar más espacioso para que otra silla entrara ahí, por lo que aparentemente prefirió comer de pie y no estar lejos de él. Lo curioso de esto es que aunque siguió mostrándose decidido a permanecer cerca de Taehyun y no moverse tan lejos de ese lugar, justo después del corte en la toma, mágicamente Jungkook apareció en esa silla disponible, pero habiéndose hecho un lugar a un lado de donde siempre quiso estar, logrando que Jeongi y Jimin se hicieran hacia un lado y Jimin quedara en el lugar donde Jungkook pudo haber estado sin ningún problema. Pero ¿por qué decidió ser tan persistente al punto de lograr sentarse al lado de Taehyun? No pareció haber una razón lógica, pero el hecho de que no desistiera y prefiriera 1000 veces comer parado a estar cómodo como los demás, seguía dejando en claro que esta era su manera de hacerlo aún más evidente. Aunque, ¿qué sucede cuando no hay ningún lugar donde puedan ser auténticos? En un entorno que constantemente los obliga a encajar en moldes predeterminados, Taehyun y Jungkook a menudo se encuentran atrapados en un juego que no les permite mostrar su verdadera cercanía. A pesar de su deseo de estar más juntos, se ven alejados sin razón aparente, como si cada intento de mostrar su conexión tuviera que ser reprimido en nombre de una imagen que no les pertenece. Y aunque muchas veces hemos hablado de esto, estoy seguro que por más que yo pueda mostrar su verdadera conexión, siempre serán desacreditados por las excusas de los años y momentos nuevos. No basta con que te hayan mostrado cómo fueron a cenar juntos un 20 de septiembre de 2021, después de que Jungkook decidiera publicarlo hasta el 10 de diciembre del mismo año, solo para que confirmáramos que habían tenido una escapada nocturna en medio de sus apretadas agendas en Nueva York, porque creerías que no tenemos mucho más por mostrar, pero son estas mismas escapadas las que se convierten en pequeños actos de rebeldía, donde se pueden vislumbrar los lazos profundos que han formado a lo largo de los años, pues aunque no haya sido la única ocasión, las cenas compartidas y los momentos en privado se han transformado en una declaración silenciosa de su amor. Sin embargo, esa búsqueda constante de un momento a solas se ve acompañada por la realidad de que, donde quiera que vayan, siempre estarán huyendo de quienes podrían juzgar lo que hacen. Y aunque no puedan decirlo abiertamente en el momento, se verían en la necesidad de hacerles entender que sus salidas jamás serían hechas para grabaciones de alguien más, pues en un mundo que observa a cada paso que dan, su amor se convierte en un secreto que deben proteger, un refugio en el que solo ellos pueden entrar. A pesar de las etiquetas que les imponen y de las opiniones de quienes no comprenden su historia, Taehyun y Jungkook siempre han mostrado que no importan los años que pasen, todo lo que dicen y hacen tendrán un significado más profundo para quienes quieran observar. Y en este sentido, su amor se convierte en un acto de resistencia. Cada vez que el mundo intenta separarlos, ellos encuentran la manera de reafirmar su conexión, de demostrar que no necesitan la aprobación de los demás para validar lo que sienten. Y aunque las cámaras y la opinión pública a menudo distorsionan la realidad, su amor sigue siendo inquebrantable, un refugio que desafía las restricciones impuestas por quienes no pueden ver más allá de la superficie, siendo fugitivos de un amor que nunca conocerá los límites.